Soy el doctor Patricio Centurión, cirujano plástico e investigador peruano. Luego de haber concluido mis estudios en la Universidad en Arequipa, viajé a Brasil a realizar 2 cursos de posgrado, primero de cirugía general, donde tuve la oportunidad de entrar en contacto por primera vez en la medicina regenerativa, y posteriormente hice mi curso de cirugía plástica en la famosa escuela del profesor Ivo Pitangui, donde me gradué con medalla al mérito como jefe de residentes. Regresando al Perú, volví a trabajar en la parte de cirugía plástica inicialmente, en la parte estética y reparadora, y posteriormente comencé a ingresar de lleno en el campo de la medicina regenerativa desde el 2006. Ya son más de 15 años que estamos investigando, publicando y participando de eventos y congresos internacionales y mundiales. La medicina regenerativa es un nuevo campo de la medicina. Es la medicina del futuro, el día de hoy, aplicada en diversas patologías, en diversas especialidades. En la actualidad, la medicina regenerativa necesariamente tiene que estar vinculada a la presencia de las células madre. Antes se escuchaba mucho a las células madre del cordón umbilical, pero en la actualidad se sabe que las mejores células madre para regenerar diversos tejidos son los que están debajo de la grasa. En la actualidad hemos desarrollado varios protocolos para poder regenerar. Esto quiere decir que estamos utilizando las propias células del ser humano para él mismo poder curarse y regenerar sus tejidos. Los avances en la industria farmacológica muchas veces ofrecían tratamientos que iban a aliviar temporariamente las enfermedades. La medicina regenerativa, a través del uso de las células madre, permite regenerar los tejidos a las condiciones naturales y fisiológicas que el paciente tenía antes de la enfermedad. La ventaja de las células madre es que sus propios tejidos, que no van a ser rechazados nunca, van a servir para regenerar sus propios órganos, y eso es el futuro de la medicina que está siendo aplicada hoy. La presencia de células madre debajo de la piel, en el tejido graso, ha permitido que muchos investigadores busquen la mejor manera de cosechar este tejido regenerativo, lo que yo llamo la orquesta regenerativa, porque no solo son las células madre, sino también son diversos elementos regenerativos, que es parte de una orquesta que van a regenerar los tejidos. Lo que nosotros hemos conseguido es una técnica que permite preservar, estimular las células madre para poder ser trasplantadas sin ninguna modificación al lugar donde nosotros queremos regenerar tejidos. La técnica One Step es una manera de cosechar las células madre con toda esta orquesta regenerativa debajo de la piel, en el tejido graso, para poder ser trasplantadas sin modificaciones, por el contrario, fotoestimuladas. Esto quiere decir que están cargadas de energía, y cuando nosotros hagamos el trasplante literalmente de esa orquesta regenerativa, donde el director de orquesta son las células madre, vamos a poder regenerar todos los desgastes de los cartílagos, toda la degeneración de las articulaciones que se producen normalmente por exceso a veces de uso o por la propia edad. Entonces, la medicina regenerativa con el uso de la técnica One Step nos está permitiendo regenerar los tejidos de los cartílagos, músculos, tendones y también el tejido graso y los huesos. Todo tejido con el paso de los tiempos pierde su vitalidad y muchas veces afecta su función. Entonces nosotros podemos regenerar diversos tejidos teniendo en cuenta que las células que estamos cosechando debajo de la piel con la técnica One Step son multipotenciales. Eso significa que pueden crear y diferenciarse en diversos tejidos. Y eso es lo que estamos nosotros inclusive hasta consiguiendo regenerar nervios cuando hay problemas de discos intervertebrales, cuando hay problemas de degeneración en las articulaciones, en los tendones, en los hombros. Son algunas de las estructuras que en la actualidad estamos consiguiendo regenerar. ¿Cuáles son las patologías o enfermedades más frecuentes que hemos tenido mucho éxito aplicando la técnica One Step? Tenemos un caso de un paciente que tuvo lesiones a nivel de la médula espinal, en la columna, con fragmentos de una bala que provocó algunas lesiones que lamentablemente lo dejaron en silla de ruedas, imposibilitado de caminar.
Nosotros aplicando la técnica OneStep, que quiero que quede claro, es una inyección que nosotros aplicamos con la orquesta regenerativa gobernada y dirigida por las células madre. A través de esta inyección nosotros ubicamos la lesión y todo el tejido vecino y lo regeneramos. Después de un mes el paciente dejó de tener el dolor, bajó la inflamación de forma notoria y comenzó a rehabilitarse. Y hemos observado que después de un año está volviendo a hacer ejercicios porque era una persona que hacía mucho deporte y está volviendo a sus actividades normales. Hay otros casos como otro paciente que también tuvo una lesión por pie diabético a nivel del tendón de Aquiles. Perdió 5 centímetros del tendón de Aquiles y nosotros con una sola aplicación y haciendo las curaciones interdiarias conseguimos regenerar 5 centímetros del tendón de Aquiles, lo que significa que el paciente vuelve a caminar. Le estamos dando una buena calidad de vida. Y tenemos otro caso de otros colegas, un cirujano general que no podía estar más de 2 horas en pie porque tenía mucho dolor en la articulación de la rodilla, por la degeneración de los cartílagos. Una vez que se hizo la limpieza, la toilette de todo ese tejido muerto, se hace la inyección nuevamente con las células madre a nivel de la rodilla y después de 3 meses el paciente está nuevamente montando bicicleta. Esto es un ejemplo, son 3 ejemplos que nosotros estamos utilizando para poder demostrar la posibilidad de regenerar nuestros tejidos en diversas estructuras. La técnica OneStep tiene respaldo científico a través de las publicaciones que hemos venido haciendo. Desde el 2007 que nosotros lanzamos el concepto de fotoestimulación selectiva sobre las células madre, hemos venido haciendo una serie de casos. En el 2010 comenzamos un trabajo con más de 100 pacientes en los cuales se aplicó la técnica OneStep en procedimientos de cirugía plástica con una propiedad muy elevada de satisfacción y una seguridad de estos procedimientos. Fueron publicados en una revista internacional en el 2012. De ahí para adelante, gracias a los convenios que nosotros tenemos con universidades e instituciones extranjeras, específicamente en el Brasil, tenemos varios casos de publicaciones que han validado la técnica OneStep como una técnica adecuada para poder cosechar las células madre para ser utilizadas en la medicina regenerativa. En la actualidad venimos desarrollando con diversos grupos de especialistas en diversas especialidades como ortopedia, traumatología, los especialistas de pie diabético, proctología, ginecología, aparte de las ortopedias y los accidentes, que estamos consiguiendo hacer nuevas publicaciones, inclusive ya tenemos un estudio preliminar para tratar la ceguera aquí en el Perú. Esto nos permite tener un abanico amplio de comprobaciones científicas publicadas en los mejores centros y presentadas en congresos mundiales.